Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a continuar con este artículo, ya para ir terminando. Nos quedamos en Daniel 3:25, ¿no? Que en la 1960 aparece la traducción y dice: Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Está mal. Está mal. La 60, al igual que las versiones modernas y la cantidad de nuevas versiones que hay, es corrupta, y son todas corruptas todas estas Biblias que vienen del texto crítico. Fíjense que, por ejemplo, voy a abrir, tengo ahora, tengo varias Biblias acá, varias versiones. Voy a abrir esta Biblia católica, Biblia de América, edición popular. Voy a ir a Daniel y vamos a comparar. Daniel, encima que está todo mezclado el orden de los libros acá. Es un desastre la Biblia católica. Daniel 13, Daniel 14, tiene el libro apócrifo, es un desastre. Pero bueno, voy a ir a Daniel 3, y como las Biblias católicas tienen tienen los textos apócrifos metidos, encima están mezclados. Daniel tiene varios capítulos más, y Daniel 3 en la Biblia católica termina en el versículo 100. Sí, Daniel 3, versículo 100. Qué locura. Pero bueno, pero si quiero ir a Daniel 3:25 en una Biblia católica, tengo que ir a Daniel 3:92. Daniel 3:92. Una locura. Pero ¿qué dice? Acá en esta Biblia dice: pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto tiene el aspecto de un dios. Bueno, pero no dice hijo de los dioses, no dice lo mismo. Bueno, pero viene de la misma rama de textos corruptos, ya vamos a ver. Acá tengo otra que es basada en la Vulgata Latina. Vamos a ir acá, es otra Biblia católica, por eso está basada en la Vulgata Latina, aunque no me sorprendería que estas Biblias supuestamente protestantes, que son nuevas versiones, también vienen de la misma rama de la misma familia de manuscritos corruptos. Y otra vez tengo que ir, como es una Biblia católica, a Daniel 3:92. Dice: repuso él, he aquí, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean por medio del fuego sin que hayan padecido ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Un hijo de Dios. ¿Qué más? A ver, otra más. Otra Biblia católica más. Ahora ya es un hijo de Dios que dice esta Biblia. A ver, otra. Esta. Ya voy a hacer un video sobre esta que tengo acá. Esta Biblia católica que tengo acá. El rey replicó: pues bien, yo veo a 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. O sea que esta Biblia católica que estoy leyendo en el versículo 93, ni siquiera en el 92, versículo 93, Daniel 3, ¿sí? Daniel 3:93, porque esa así es la Biblia católica, que le agregaron un montón de palabras, le agregaron la oración de Azarías, que nada que ver, es una locura, y encima le ponen el orden del manuscrito corrupto, como si estuviera, y medio que aluden a que el orden hebreo estuviese en error. Algunas sí, algunas no, depende qué versión de la Biblia católica, pero dice un hijo de los dioses. Pero vamos a ver qué dice la NBI, otra Biblia súper corrupta, súper satánica. La NBI es satánica, ya tengo 2 videos sobre eso. Vamos a ir a Daniel 3:25. Voy a leer lo mismo, vamos a comparar. ¿Qué dice? Pues miren, exclamó. ¿Ven? Lo hace todo como una narración. Es un asco la NBI. Pero dice: pues miren, exclamó. Allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Todo esto es Dios con minúscula. Un dios.
la que estaba basada en la Vulgata Latina tenía Dios con mayúscula, pero todo el resto dice Dios o dioses con minúscula. Vamos a ver esta versión ahora de la versión de Mora y Prat, la versión moderna, como se le llamaba, y se le llama, ¿no? Porque es una de las primeras versiones modernas en español. Daniel 3:25, que dice en la versión moderna de Mora y Prat, que también está basada en el texto crítico, ¿tá? Y en manuscritos corruptos, y ponen notas al pie, o en este caso en el centro de la columna que hay acá, y te ponen notas como diciendo, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, esto no sé. Ya voy a hacer un video más sobre eso. Pero bueno, ahora vamos a Daniel 3:25 acá, y dice: él entonces respondió diciendo: he aquí, yo veo 4 hombres sueltos paseándose en medio del fuego, y ningún daño han padecido, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. O sea que todas estas Biblias corruptas dicen lo mismo, dicen básicamente lo mismo. Coinciden en que no es el Hijo de Dios el que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego, pero en realidad fue Jesucristo el que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. La Reina Valera Gómez dice: respondió él y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Tá? Nabucodonosor no era tan ignorante, no era como que, ay, no sé qué estoy viendo. A Nabucodonosor ya se le había revelado, ¿no? Por parte, obviamente, de parte de Dios, pero Daniel le había revelado ya un sueño anteriormente. Y en este contexto, fíjense en el versículo de Daniel 3. Fíjense, Daniel 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Entendiste bien? O sea, agarrá la Biblia, si tenés una Reina Valera Gómez, gloria a Dios, y lee el contexto. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios, Jehová, Jesucristo, el Señor, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. O sea, Dios directamente intervino en ese momento. ¿Qué hacen estas Biblias corruptas, como las 60, como el resto de las falsificaciones bíblicas? Dicen que no fue Dios, dice que fue un hijo de los dioses. Claramente en el versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y acá y en las Biblias corruptas dice que el hijo de los dioses, que un hijo de los dioses, un demonio, liberó a los hombres hebreos del fuego. La Biblia en realidad dice que el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios, Jesucristo, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ya tengo un estudio sobre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y el ángel del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Querés saber bien quién se apareció en Daniel 3:25? Anda y mira esos 2 videos y estudia la Biblia, en contexto, obviamente. Y aparte, muchos pueden decir: no, bueno, Nabucodonosor no sabía. Claro que sabía, claro que sabía, claro que sabía que el Dios de los hebreos es un Dios muy distinto. Fíjense Daniel 2:47. Daniel 2:46, mejor dicho. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes y perfumes. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. No sabía, claro que sabía, claro que sabía. Él ya se fue, ya estaba bien enterado quién es Dios en este contexto. Así que no hay excusa. La Biblia Reina Valera Gómez está correcta, así como la King James, la odiada por todos los siervos de Satanás, la odiada por la organización más satánica del mundo, que son los jesuitas. La King James tiene razón. La odiada King James dice también lo mismo. The Son of God. The Son of God. El Hijo de Dios fue el que salvó a los hombres hebreos, a los jóvenes hebreos, ahí en Daniel 3.
Caso cerrado. No está bueno tener una nueva versión, no está bueno. ¿Está? Ahora, ¿qué más? Mateo 5:22. Esto es otro grave error de la 60. Fíjense por qué, entiendan bien. En la 1960 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que, ¿ven? ¿Qué satánico es esto? No te podés enojar. No, ¿cómo te vas a enojar? Entonces si alguien hace algo malo, nadie se puede enojar, porque encima no se puede juzgar supuestamente. Eso ya tengo un video sobre eso. Ese es el evangelio de Satanás, no juzguéis. Es el evangelio de Satanás. ¿Quién quiere que no haya juicio? Satanás no quiere que haya juicio. Satanás quiere que nadie juzgue nada. La Biblia manda a juzgar. La Biblia prohíbe ser un hipócrita al juzgar. Pero la Biblia manda a juzgar. Juzgate a vos mismo. Juzgá si está bien que estás haciendo o no. Juzgate y ahí vas a poder juzgar a los demás. ¿Se entiende? Pero que, fíjense cuál es el producto de las nuevas versiones. Una hipocresía tremenda. Cinismo. Comportamiento pasivo-agresivo. Ay, no te enojes. Ay, qué violento que sos. No, la Biblia dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Una Biblia falsificada dice eso, pero la Biblia en realidad dice, fíjense, Reina Valera Gómez, más yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Ahora, enojarte sin razón, eso ya estaría mal. ¿Se entiende? Fíjense, fijémonos otras escrituras. Vamos a comparar escrituras con escrituras para ver de qué se trata todo esto de si uno se puede enojar o no. Fíjense, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está mal enojarse, pero el enojo no te tiene que llevar a pecar. ¿Está? Y no puedes vivir, no se ponga el sol sobre su enojo, no puedes, ¿entendés? Tenés que dejar pasar ciertas cosas. Está bueno, listo, te enojaste, listo, ya está. No pasa nada, listo. Pero no vivas todo el tiempo enojado o no. Se entiende que el enojo no te gane y te lleve a alejarte de Dios, a pecar o a ir en contra de Dios. De eso se trata Efesios 4:26. Ahora Salmo 7, versículo 11 dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Y Jesucristo, ¿cuáles son los hermanos? Están los hijos de María, que dejó de ser virgen después de que tuvo obviamente a los hermanos de Jesús. Cuando tuvo a Jesús, era virgen. Ahora, cuando tuvo a los hermanos de Jesús, dejó de ser virgen, claramente. Entonces, ¿cuáles son los hermanos en la carne de Jesús, además de sus hermanos en la carne? Y los judíos, Israel, la tribu de Judá. ¿Jesús no se podía enojar con ellos? Claro que sí. ¿Y lo hizo? ¿Jesús pecó? Claro que no. ¿Dios está airado todos los días contra el impío? ¿Dios peca porque está enojado? No. Tiene todo derecho. Bueno, pero Él es Dios. Bueno, vamos a Marcos 3:5 entonces. Marcos 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Jesucristo pecó? Que el Señor te destruya. ¿Querés apoyar una nueva versión que dice que Jesús es un pecador? ¿Que dice que Jesús es un hipócrita? ¿Que dice que Jesús es un mentiroso? Que el Señor te destruya. Así nomás te digo. Porque eso es lo que hacen las nuevas versiones. Marcos 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. ¿Quién estaba mirándolos alrededor con enojo? Jesucristo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano le fue restaurada sana como la otra. En realidad, la Biblia dice que está mal el que se enoje sin razón contra su hermano. No que se enoje. No está mal enojarse es natural. Dios se enoja, vos te enojás, yo me enojo, todo el mundo se enoja en algún momento de nuestras vidas. Pero ahora, lo que estaba diciendo Jesucristo en realidad es cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano. ¿Ven? Si uno compara escritura con escritura en las nuevas versiones, o mismo en la 60, si vos vas en la 60, va a decir algo parecido ahí en Marcos 3:5, de que Jesús miró alrededor con enojo. ¿Ven? Las nuevas versiones muestran a un Jesús pecador, cosa que el Señor Jesucristo no lo es. Y ya tengo un video sobre eso. ¿Jesucristo mintió en Juan 7? Tengo un video sobre eso. ¿Ven el problema? No está bueno. ¿Cómo le vas a hablar de Cristo sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, si supuestamente en la 60 es un pecador? Vamos a ver en esta Biblia católica. Voy a ver en esta Biblia católica.
Mateo 5, ¿no? A ver qué dice. Vamos a ver la Biblia que sacan los mayores odiadores de la Biblia, los católicos. Vamos a ver qué dice en sus propias falsificaciones bíblicas. Dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Claramente tienen unas ganas de no juzgar bien, ¿no? Claro, y sí, porque si empezás a juzgar al catolicismo te das cuenta que es satánico. Por eso el catolicismo predica el no juzgar. La Biblia predica el no juzgar hipócritamente, ¿está? Pero fíjense, acá tampoco en la Biblia católica dice el que se enojare sin razón. Acá dice el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. Tal cual como en la... muy parecido como en la 60. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Reina Valera 60? ¿Por qué te pareces a una Biblia católica? ¿Qué pasa, Reina Valera 60? ¿Por qué te pareces a las Biblias corruptas? Vamos a ver qué dice. Voy a ver si dice esto en la versión esta de Mora y Prat. En la de 1800 y pico, no me acuerdo. A ver, ¿qué año es esta? No dice, pero bueno, es del 1800 y pico, es del otro siglo. Del otro siglo. Bueno. Mateo 5, a ver. Mateo 5. Acá está correcto. Y que sea aira sin causa. Ok. En esta versión de Mora y Prat, o sea, sigue estando, no es que está perfecta, porque sigue teniendo lecturas y notas que te quieren hacer dudar de la Biblia, y tiene lecturas del texto crítico. Marcos 3:5. Pero en ese versículo no estaba bien, no estaba mal, perdón. La de Mora y Prat en esto en sí es una Biblia que la desapruebo, pero acá no estaba manipulado el texto. Ahora vamos a la Biblia según la Vulgata Latina, esta Biblia católica dice, bueno, anda a entender esto, fíjense. Yo os digo más, quien quiera que tome ojeriza con su hermano merecerá que el juez le condene. Anda a entender eso. Ay, ay, ay. Pero sin razón, otra vez. Sin razón, no dice sin razón. No dice sin razón. Ahora esta otra Biblia católica. Mateo, a ver, Mateo 5. Mateo 5, Mateo 5. Mateo 5. Ahí está, otra vez. Pero yo os digo, todo el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el tribunal. Y etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez. La Biblia en realidad dice, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano. ¿Tá? O sea que en estas Biblias católicas, por lo menos en la primera y en esta que estoy leyendo ahora, describe a un Jesús pecador, porque después en Marcos 3, versículo 5, dice, y mirándolos en torno con ira, apenado por la dureza de su corazón, etcétera, etcétera. ¿Ven? Son Biblias anticristo. Porque claramente, el anticristo no aparece de un día para el otro y de repente la gente, ni enterada de nada, empieza a adorarlo. Hay un proceso de muchos años de unir política y religiosamente a todas las naciones, de unir a la gente en herejías, bajo un falso Cristo, bajo falsas esperanzas, ¿entiende? Que en realidad es el Papa final de Roma. O sea, todas estas Biblias están produciendo esta apostasía también, y son producto y a la vez causan más apostasía, porque no es que la gente agarra y empieza a... No podés crecer espiritualmente con una de estas nuevas versiones, no podés crecer, no podés realmente saber qué dijo Dios realmente con todas estas versiones. Es más, alejan a la gente de la verdad bíblica, porque la gente, no toda, pero muchos dicen, no, ¿cuál Biblia? Mirá, hay un montón de versiones y se pelean entre ustedes y qué sé yo, y dicen, y la gente ignorante es así, agarra, mete todo en la misma bolsa y no quiere saber nada. Pero ven, bravo, nuevas versiones, alejando a la gente de Dios y quitándole la fe, alejándole del Señor a la gente, alejan a la gente de la fe, de la verdadera fe. ¿Se entiende?
Vamos a ver la NBI. Súper corrupta la NBI. Súper corrupta. ¿Qué dice? Ahí está. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Abajo pone una nota. 5.22. Se enoje. Variación, se enoje sin causa. ¿Ven? Tiene estas notitas, estas anotaciones que dice, bueno, hay... puede decir esto, puede decir lo otro, ¿ven? Pero no ¿se entiende cómo se pierde el estándar bíblico? ¿Cómo las nuevas versiones hacen dudar a la gente sobre la palabra de Dios? Porque para eso fueron creadas, para hacerle dudar a la gente y que crezca el escepticismo. Que la gente diga, che, ¿realmente Jesús existió? Che, ¿realmente en realidad empiecen a pensar esas cosas? ¿Realmente Jesús resucitó? Porque acá la Biblia dice que Marcos 16 no están los manuscritos más antiguos. Y esos manuscritos más antiguos, que no son ni antiguos ni mejores, son los manuscritos corruptos, Septuaginta, Vaticanus, Sinaiticus. Son la familia del texto crítico, son la familia de los textos corruptos. Pero quien tenga una King James, quien tenga una Reina Valera Gómez va a poder decir, esto dice la Biblia. Y puedo estar con mi fe puesta en la palabra de Dios, en la verdadera palabra de Dios. ¿Se entiende? No está bueno las nuevas versiones, no están buenas las nuevas versiones. ¿Qué más? Mateo 15, versículo 8. Este pueblo, en la 60 dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La Reina Valera Gómez dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia claramente nos advierte de agregar y quitarle a la palabra de Dios y torcer las escrituras. No está bueno hacer eso. ¿Qué hacen estas Biblias? Le agregan, le quitan y tuercen lo que dice la escritura. ¿Ven? Está bueno. Mateo 15:8. Vamos a ver qué dice la NBI, por ejemplo. Hay muchas buenas razones para alejarse de estas nuevas versiones. Y la verdad es una vergüenza. Bueno, hay gente que ya no tiene vergüenza, pero deberían avergonzarse supuestos pastores, predicadores que no advierten al rebaño de esto. No advierten a la gente, che, cuidado con las nuevas versiones. Y si ni siquiera les preocupa. ¿Qué les preocupa a los falsos pastores? A estos, el pastor esto, pastor el otro. ¿Qué les preocupa? Les preocupa el billetito, la moneda. El diezmo les preocupa. La ofrenda, entre comillas. Yo no te tengo que dar ni un peso. Si me venía a mentir en la cara sobre la Biblia, yo no te tengo que dar ni un centavo. ¿Se entiende? Ya haré un video más adelante sobre el diezmo y cómo realmente colaborar con un verdadero hermano en Cristo, no un falso que te miente todos los domingos. Pero bueno, para otro tema. Pero esta manga de falsos predicadores de hoy en día no les advierte a la gente, che, cuidado con las nuevas versiones, vienen de los manuscritos católicos. Los católicos fueron los que masacraron a gente por traducir la Biblia a la lengua común. Los católicos fueron que torturaron, violaron, masacraron, descuartizaron a la gente. ¿Por qué no advierten a la gente sobre la Inquisición? ¿Por qué no advierten sobre el ecumenismo? ¿Por qué no advierten sobre los políticos corruptos que están abiertos de piernas para Roma? No hablemos de política y religión. Un cristiano tiene que hablar de política y religión, caramba. Claro que sí. Claro que sí. Por favor, ¿cómo no vamos a hablar de política y religión? Tenemos que exponer las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que saber de dónde viene todo esto. A ver, ¿quién es un siervo de Satanás? Sí, tenemos que saber para poder exponer sus mentiras y alertar a otros. Pero eso lo hace gente salva. Por eso, la mayoría de la gente se va al infierno, por eso no advierten sobre las nuevas versiones. Las usan ciegamente porque son ciegos, yendo al matadero. Ciegos, millones y millones de gente que dice ser cristiana, que dice leer la Biblia, pero ¿qué tienen? Una NBI, una NTV, traducción lenguaje actual, Dios habla hoy. Una vergüenza que estén usando Biblias tan satánicas, hechas por gente tan malintencionada. Biblias que se parecen a las Biblias católicas, el sistema más satánico de la historia, y que son promovidas por el catolicismo. Ya mostré en mi video sobre la fuerza maligna detrás de las nuevas versiones. El Concilio Vaticano II estaba diciendo que iba a trabajar con denominaciones protestantes, supuestamente, que ni protestan ya, así que ya no las llamaría protestantes, pero bueno, para que se den una idea. Y como también el texto Nestlé decía que esa revisión fue hecha con autorización del Vaticano. El que trabajó en el texto Nestlé
en otra revisión en el texto de Nestlé Aland, el que trabajó con Eberhard Nestle fue Carlo Maria Martini, un sacerdote jesuita. ¿Por qué? A ver, ¿ven? ¿Ven? Eso debería ser un predicador, un pastor, un anciano, o varios ancianos en realidad. Deberían advertirle a la gente sobre las nuevas versiones. Deberían advertirles que vienen de personas malintencionadas. Son malintencionadas estas Biblias. Te toman de tonto, te toman de tontito, de que, no, bueno, no vas a entender. Entonces tenemos que, supuestamente, poner un lenguaje más simple. No, para entender la Biblia tenés que ser salvo. No tenés que cambiar la palabra de Dios. No tenés que agregarle, quitarle y torcer lo que dice la Biblia para que el mundo perdido entienda la Biblia. No, esa es una excusa. Y es malintencionada, ¿se entiende? Por ejemplo, acá tengo la NBI, dice: la nueva versión internacional transmite el mensaje eterno de la palabra de Dios, por favor, en un lenguaje fresco, elegante, fluido y digno. Nada que ver, no es fresco, no es elegante, no es fluido y no es digno, al alcance de todo lector. ¿Ven? Dice: características: claridad para la lectura pública y privada, la memorización, la predicación y la enseñanza. Si me faltan acá versículos, como ya mostré en mi video poniendo la NBI, ¿cómo voy a predicar si le faltan un montón de versículos? Si le quitaron un montón de veces la palabra Señor. ¿Cómo voy a hacer que la gente confiese que Jesús es el Señor si la palabra Señor es quitada de la NBI un montón de veces? ¿Cómo voy a usar una NBI para que la gente conozca al Señor si en la NBI no aparece? En muchas ocasiones le quitaron la palabra Señor, le quitaron la palabra Cristo, le quitaron la palabra Jesús. Después dice: fidelidad a los textos originales, hebreo y griego, de los cuales se hizo directamente la traducción. Sé honesto, hijo del diablo. ¿Y por qué no ponen, a ver, ustedes, Peniel, todos ustedes, manga de herejes, siervos del diablo, ¿por qué no dicen de qué manuscritos? ¿Y de dónde vienen esos manuscritos? Te dicen, no, los originales, los originales. No existen los originales. No existen los originales. Eso te tenés que dar cuenta, sea quien seas. No existen los originales. No existen. No existe un manuscrito de la Biblia de 66 libros en uno, con Antiguo Testamento en hebreo y Nuevo Testamento en griego. O es más, peor todavía, un Antiguo Testamento en griego, como la Septuaginta, como el Sinaiticus. Horrible. No existe una Biblia hecha, un manuscrito de 66 libros en uno, en hebreo y en griego. No existen los originales. La Biblia misma dice que los originales se perdieron. ¿Qué pasó con las tablas de los 10 mandamientos? Moisés se enojó y las rompió. Ahí fueron tus originales. ¿Qué pasó con el rollo de Jeremías? Se lo tiró al río. Ahí está, fue tu original. A Dios no le importa el tema de los originales. El tema es que se preserve su palabra. Y Dios prometió preservar su palabra y la tenemos en la King James, en el Textus Receptus, en la Reina Valera Gómez, en la Diodati, en la Sinodal, en la Almeida, Corrigida Fiel. En todas las Biblias que sean Textus Receptus tenemos la palabra de Dios. Pero ven, acá no dice de qué manuscrito. Yo quiero saber de qué manuscrito, porque si es el manuscrito alejandrino, rechazo. Si es un manuscrito Textus Receptus, lo acepto. ¿Se entiende? Entonces acá están mintiendo y están siendo deshonestos. Y hay una filosofía detrás de las nuevas versiones, que es filosofía de evolución, que supuestamente la palabra de Dios se perdió y la estamos recuperando y está mejorando y nada que ver. La palabra de Dios nunca se perdió. El nombre de Dios nunca se perdió. Siempre fue Jehová y está escrito en el Antiguo Testamento. Jehová. ¿Se entiende? No se perdió la Biblia. Pero Dios no perdió su palabra. Dios no es un imbécil como estos falsos cristianos que piensan que Dios es tan estúpido que no puede escribir un libro. Claro que lo escribió. Yo lo tengo. Acá tengo la Reina Valera Gómez. Tengo la King James. Tengo la Almeida Corrigida Fiel. Gracias a Dios. La posesión más preciada que tengo son estas Biblias. Las Biblias Textus Receptus. La Reina Valera Gómez, la King James y la Almeida Corrigida Fiel. Vale más que oro estas 3 Biblias que tengo. Vale más que... Soy más millonario que Ricardo Ford. Soy más millonario que cualquier magnate de por ahí. Porque tengo la palabra preservada de Dios. Tengo la Biblia. Y no tengo una Biblia que quita, agrega y se contradice y piensa que el lector es muy tonto, entonces tienen que reducir un montón de cosas como el nivel de IQ, ¿no? De coeficiente intelectual, ¿no? Tienen que reducir el nivel de coeficiente intelectual las Biblias como para adaptarse al bajo coeficiente intelectual del mundo perdido. Nada que ver. Nada que ver. Entonces dice dignidad
¿Dignidad? Por favor, ¿qué va a ser digno? Dignidad y elegancia propias del lenguaje bíblico en lenguaje contemporáneo. Nada que ver. Nada que ver. Esa es una excusa estúpida para cambiar doctrinas y quitarle la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, la NBI que dice, Mateo 15:8, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ven? Lo mismo que las 60. Igual de corruptas, la NBI y las 60. ¿Cómo alguien puede defender las 60 si está igual de corrupta que Biblias católicas y la NBI? Es una filosofía lo de las nuevas versiones, que supuestamente va a evolucionar y va a ir mejorando. A ver, si son tan buenas las nuevas versiones, ¿por qué tienen que hacer revisiones a cada tantos años? O a cada año, a cada rato, un montón de nuevas versiones salen. ¿Por qué? ¿No es que supuestamente son la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios entonces? De las nuevas versiones. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál manuscrito? ¿Cuál manuscrito del texto griego? A ver, Nestlaland. ¿Cuál versión? Hay 28 versiones hasta ahora. ¡28 versiones! ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra de Dios que vos podés agarrar y decir, así dice Jehová, así dice el Señor, estas son las verdaderas palabras de Jesucristo? Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Podés decir eso usando una nueva versión? Claro que no. Dios no es el autor de confusión. El texto crítico es autor de confusión. ¿Por qué? Porque está hecho por siervos del diablo. Recuerden, ¿quién fue el primer crítico textual? Satanás. ¿Leíste Génesis 3 alguna vez? Espero. ¿Ven el problema cuando gente que no es cristiana agarra una Biblia? Cuando gente que no es convertida agarra una Biblia. ¿Ven todo el problema? ¿Ven el desastre que hacen? Cuando gente que no cree en la Biblia agarra y manosea una Biblia y habla sobre la Biblia sin saber. Y habla sobre cosas extrabíblicas sin saber. Tenés todo este problema de hoy en día. Versión tras versiones, nuevas versiones, nuevas versiones, nuevas versiones. Y la gente no aprende. Y tendrían que tener pantalones los predicadores para exponer las mentiras de las nuevas versiones. Y para decir, quiero una, por ejemplo, Reina Valera Gómez, para que la congregación, ¿no?, la tenga, lo que sea. Para que la gente pueda tener la Biblia. ¿O qué? ¿Querés que la Biblia que la gente tenga Biblias católicas? ¿Que la gente tenga Biblias corruptas? ¿Que la gente tenga NBI? ¿Eso quieren? Ah, ¿y saben por qué tantas versiones? Porque es negocio. ¿Te pensás que la gente no gana plata vendiendo Biblias, promocionándolas como si fuesen las mejores? No, acá tenemos una versión mejor, es mejor. Porque se lee bien y qué sé yo, y las promocionan. Y la promoción es para venderlas. Y ganan plata con eso. Ese es otro tema. El negocio. Las nuevas versiones son un negocio. Cuanto más versiones haces, manoseas tanto la Biblia que sacás, tiene derecho de autor. Por ejemplo, tienen derecho de autor. La King James no tiene copyright. No está bajo copyright. ¿Qué dice acá? A ver. Fíjense. Acá en la NBI dice: el permiso para citar o reimprimir textos que excedan de 500 versículos o cualquier otro permiso debe ser solicitado por escrito a Biblica Inc. para su aprobación. ¿No es que la palabra de Dios es para todos? ¿Rata inmunda? ¿Que tengo que esperar que alguien nos dé el permiso para predicar, difundir la supuesta palabra de Dios? ¿Ven? ¿Ven? Reservados todos los derechos en todo el mundo. Nueva versión internacional, edición, por ejemplo, por lo menos esta es de 1999. Derechos de autor, negocio, lucro, un asco. Que el Señor los mate, así nomás. ¿Sos fanático de la NBI? No te está esperando nada bueno. Convertite. Marcos 1:2. Este es otro error de tanto la 1960 como el resto de las Biblias. De las Biblias, nuevas versiones, de las Biblias del texto crítico, de las Biblias corruptas, ¿entiende? La 1960 en Marcos 1, versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Atención, deja tu dedo ahí en Marcos 1:2 y anda a Malaquías. Malaquías 4. Perdón, Malaquías 3.
Malaquías 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Acá estamos en Malaquías, pero en la 60 dice que en Isaías el profeta está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero. Error, ¿ven? ¿Ven que son una porquería las nuevas versiones? En Marcos 1, versículo 2, la traducción correcta es como está escrito en los profetas. ¿Por qué? Porque está citando, es una cita compuesta. Por eso, como está escrito en los profetas. ¿En cuáles profetas? En Malaquías y en Isaías. Marcos 1, versículo 2, como está escrito en los profetas, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ven? Está citando los profetas. ¿Qué profetas? Malaquías 3 e Isaías 40. Isaías 40, anda Isaías 40. Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Jesús es Jehová, pero bueno, ya tengo muchos videos sobre eso. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Ven? Como está escrito en los profetas. Isaías 40, versículo 3 y Malaquías 3, 1. ¿Ven? ¿Qué mal están las nuevas versiones? ¿Ven? Biblia Católica, Marcos 1, 2. Marcos 1, 2. Nadie con buenas intenciones te va, o es muy ignorante o tiene malas intenciones si te promueven una de estas nuevas versiones. Marcos 1, 2. 1, 2. En la Biblia Católica dice, según está escrito en el profeta Isaías, y ahí dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, pero está citando Malaquías. ¿Ven el error? La Biblia pura no tiene este error, porque en realidad la Biblia dice como está escrito en los profetas. No dice como está escrito en Isaías y va directamente a citar a Malaquías. ¿Ven? Error de la Biblia Católica. NBI, Marcos 1, 2. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Otra vez, ¿ven? Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. NBI, errado, mal, todo mal. Todo mal con la NBI, todo mal. A ver otra Biblia católica. Marcos 1, 2. Otra vez, conforme está escrito en el profeta Isaías. No, esto no está en Isaías. He aquí, yo envío ante ti mi mensajero, el cual preparará tu camino. Esto no está en Isaías. Esto está en los profetas, Malaquías e Isaías. En el versículo 3 recién cita a Isaías. Pero, perdón, en el versículo 3 y en el versículo 2 está citando a Malaquías. ¿Ven? Otra vez, la Biblia según la Vulgata Latina dice como se haya escrito en el profeta Isaías. Un desastre. ¿Ven el error? Como está escrito en los profetas es la traducción correcta. ¿Ven? ¿Cómo vas a querer? O sea, fíjense esto. Mentir es pecado, ¿no? Mentir es pecado. Cualquier cristiano sabe eso. Mentir es pecado. El padre de mentira, ¿quién es? El diablo. El primero que mintió, el diablo. ¿Está? ¿Mentir es pecado? Sí. ¿Qué hace la 1960 acá? ¿Qué hace la Biblia, entre comillas, 1960 acá? Está mintiendo. Porque esto no está en Isaías el profeta. Esto de acá, Marcos 1.2, es una mentira en la Biblia. ¿Tu Biblia miente? Entonces tu Biblia peca. ¿Cómo pensás santificar tu vida? ¿Cómo pensás crecer espiritualmente? ¿Cómo pensás ir al cielo con una Biblia que miente? Con una Biblia que peca. Biblias que pecan. Pecan. La Biblia peca. Esta Biblia peca. Todas estas Biblias corruptas pecan. Porque están mintiendo. Mentir es pecado. Las Biblias católicas pecan.
La 60 peca, la NBI peca. ¿Y de qué manera? Pecan, porque mienten. Te mienten sobre los antiguos y mejores manuscritos. Te mienten sobre los 70. Mienten. Están pecando estas nuevas versiones. ¿Y eso te va a ayudar? ¿Te va a hacer un mejor hijo de Dios? ¿Te va a hacer crecer espiritualmente? ¿Te vas a santificar? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso no se aplica a las nuevas versiones, porque las nuevas versiones no son verdad. Acá estamos viendo, ¿tenés ojos? ¿Tenés ojos? ¿O un ojo por lo menos tenés para leer esto que está acá? Acá está, esto es una mentira. Mentira. Marcos 1:2 en la 1960 es una mentira. Mentira. Esto no es en Isaías el profeta, esto es Malaquías. ¿Ven? El gran problema de las nuevas versiones. Es un gran problema. ¿Qué más? Ah, esto. ¿Querés ver si una Biblia es...? Pues tenés varios versículos, pero yo siempre que quiero ver, uno de los primeros versículos a los que voy cuando veo una Biblia, ¿no? Una versión, qué sé yo, para ver si es correcta o no, voy a Marcos 2:17. Fíjense en la 60 lo que dice. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y después? Nada, vino a llamar a pecadores, nada más. ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué? Che, ¿y el arrepentimiento? Porque la Reina Valera Gómez, así como la King James y toda Biblia pura, preservada y correcta, verdadera y Biblia verdadera, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ven cómo presentan un anticristo? Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Todos somos pecadores. Unámonos por el amor de Cristo. Bla, bla, bla. Es el anticristo, el de las nuevas versiones. Ese es el anticristo, el de las nuevas versiones. Porque fíjense, Lucas 13. Por ejemplo, Lucas 13, versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esperá. Entonces, ¿cómo? ¿Ven? Entonces esto carece de sentido entonces. Él vino a llamar a pecadores. ¿Y el arrepentimiento? Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Ven qué satánico que es? Quitar el arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Pero las Biblias nuevas que hacen, le quitan al arrepentimiento. Le quitan el arrepentimiento. Porque la doctrina católica, ¿sabes cuál es? La penitencia. Y la doctrina New Age, pseudo cristianismo moderno es hacer lo que quieras, total, Dios te bendice, hagas lo que hagas, Dios te recibe tal cual sos, el amor de Dios es incondicional, Dios ya te salvó, bla bla bla, todo ese evangelio fácil por así decirlo. Total, en Marcos 2:17 Jesús vino a llamar a pecadores. No hace falta que te arrepientas. ¿Dónde dice en la Biblia que tenés que arrepentirte? ¿Ves? ¿Ves qué satánico? ¿Ves qué horrendo? ¿Ves qué feo? ¿Ves? Marcos 2:17 en realidad dice al arrepentimiento. Te hago una pregunta, ¿quién es el que quiere que no te arrepientas? El diablo. Por eso las nuevas versiones son satánicas, porque le quitan al arrepentimiento. Simple. Simple. No hay mucha vuelta que darle. ¿Qué más? Marcos 11, versículo 10. En la 1960 dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Algo le quitaron. ¿Qué le quitaron? Bendito el reino de nuestro padre David que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Acá le quieren robar el reino a Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jesucristo en su venida para establecer su reino. Y estos chorros, porque le quieren afanar el reino a Jesús, no van a poder, claro. Estos católicos que dicen que la iglesia reina en lugar de Cristo y qué sé yo, y todas esas estupideces, todas esas herejías. ¿Ven? Ahí está. Esa doctrina está plasmada en esto que le quita que este reino viene en el nombre del Señor. ¿Ven? Satánico. Lucas 2:22. Otro error de la 60, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. La que se tenía que purificar era ella, ¿tá? Ella se tenía que purificar, porque eso dice la ley, ¿tá? En realidad. Lucas 2:22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ella. Esa es la traducción correcta. Ella se tenía que purificar. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Ven? Lucas 23:42. El malhechor en la cruz. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está mal. La 60 dice esto, así nomás dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En realidad la Biblia, y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor Jesucristo. No, che, loco, amigo, vos Jesús. No, Señor Jesús. ¿Se entiende? Señor. Lo declaró con su boca, que Jesús es Señor, es el Señor, no cualquier Señor, el Señor, ¿no? El malhechor que dijo: Señor, Adonai. ¿Está? Y ya voy a hacer un video sobre este versículo, porque muchos se creen que están en la cruz mirando a Jesucristo ahí, pensando que tenés que solo imaginarte al nombre de Jesús y listo para ir al cielo. Ya voy a aclarar eso bien. Pero, ¿ven? Vamos a ver qué dicen las Biblias católicas en Lucas 23:42. ¿Qué dice? ¿Ven? Mirá, justo. Esta Biblia católica dice: y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Todo mal. No. Señor. ¿Tá? Hay una gran diferencia entre llamar a Jesucristo Señor y decirle así nomás: acuérdate de mí. O decirle Jesús. Hay una gran diferencia. ¿Qué más? La NBI claramente va a tener esta misma o algo parecido, alguna locura. La peor que leí es, la peor que vi, que leí, sí, tuve la desgracia de leer, abrir esa Biblia, entre comillas, es la traducción lenguaje actual. Es un desastre, es la peor Biblia que vi. Es la peor nueva versión que vi, pero bueno. 23:42 dice, otra vez, dice: luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No. Señor. Hay una gran diferencia entre llamar a Jesús Jesús, hablarle directamente, o decir Señor. ¿Está? Así que la 60 está mal. ¿Ven? ¿Por qué le quitas el nombre Señor? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo se pasan por los calzones la palabra de Dios? ¿Ven cómo no les importa la palabra de Dios? A un hijo de Dios le importa. A un hijo de Dios le importa de verdad la palabra de Dios. ¿Cómo le vas a quitar Señor? ¿Cómo le vas a quitar eso? Porque esto no es: uy, me tropecé, uy, le quité todas estas palabras, hice un trabajo de meses y meses juntándome con católicos y me tropecé y saqué una nueva versión. Esto es un trabajo directamente premeditado y malintencionado, ¿se entiende? Por eso hay que condenar, juzgar a las nuevas versiones y a los que las promocionan, y a los que las apoyan, y a los que las defienden. Que el Señor los reprenda. Tengo todos los problemas. ¿Tenés algún problema con los...? Tengo todos los problemas con las nuevas versiones. Tengo un montón de problemas con las nuevas versiones, porque las nuevas versiones causan un montón de problemas. Tengo todos los problemas. Estoy recontra en contra de las nuevas versiones y de los manuscritos corruptos. Estoy recontra en contra. Las detesto a las nuevas versiones. Las detesto. Y eso deberías hacer vos, hermano, hermana. Detestar las nuevas versiones. Romanos 1:16. Este es otro versículo que la 60... Mirá lo que hacen. Mirá vos lo que hacen. Esto, les recuerdo, no es alguien que se tropezó y bueno, y se olvidó de las palabras. No. Esto es premeditado. Hay gente que se sienta en un comité
Y agarran manuscritos corruptos, Biblias corruptas, y comparan con Biblias corruptas y transforman las palabras de Dios y adulteran la palabra de Dios. Esto no es casualidad, ¿está? 1960 dice, en Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia en realidad dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. De Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ven? ¿Cómo atacan la divinidad en realidad? Porque si vos comparás este con 2 versículos más de este mismo capítulo de Romanos, habla del Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios y el Evangelio de su Hijo. Del Hijo de Dios, ¿no? Obviamente. Y muchos que dicen, no, bueno, está atacando la Trinidad. No, la Trinidad no. Estas nuevas versiones promocionan la Trinidad. Atacan la divinidad. Solo que todavía no llegó alguien tan atrevido como para quitar la palabra divinidad y ponerle Trinidad. No me sorprendería si sacan una nueva versión con la palabra Trinidad. Pero bueno. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Te parece poca cosa agarrar premeditadamente, decir, esta palabra de Cristo la voy a sacar de la Biblia? ¿Te parece? Eso es trabajo de Satanás. Eso es trabajo de siervos del diablo. Está mal. Está mal, no es poca cosa. ¿Cómo le vas a hablar del Evangelio de Cristo si acá no dice en tu Biblia el Evangelio de Cristo? Puede ser cualquier otro evangelio. ¿De qué evangelio no se avergüenza? A ver, no me avergüenzo del evangelio. ¿De cuál evangelio? El que predicare otro evangelio sea anatema. ¿Ven? Gran problema. Gran problema para las 60 y las nuevas versiones. Gran problema. Ya voy a hacer un video más con muchas más escrituras. A ver, ahora esto es para cerrar esta serie, ¿no? De la historia del desarrollo del texto crítico. Ya voy a hacer algo más sobre los manuscritos, más que nada. Ya voy a armar un estudio. Pero bueno. Efesios 3:9, atención, y de aclarar en la 60 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pero acá falta algo. En Efesios 3:9, en realidad, la Biblia dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Está? Jesucristo es el creador. Hay varias escrituras que lo dicen. Hebreos 1, en Colosenses habla también de que por él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo. ¿Ven? Como que no atacan la Trinidad, atacan la divinidad. Porque la divinidad enseña que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso enseña la Biblia. Pero estos enfermos herejes católicos y pseudo protestantes, en realidad son apóstatas, producen todas estas nuevas versiones. Y les recuerdo, toda esta gente que está detrás de las nuevas versiones sirve al Papa. Sirve al Papa. En realidad, Efesios 3:9 dice, creó todas las cosas por Jesucristo. Es así. Primera de Pedro 2:2 dice en la 60, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Eso no dice la Biblia, ¿ven? Salvación por obras, no. ¿Saben por qué? Porque ya Primera de Pedro, a ver, empieza ya de una manera que no está diciendo para los que debéis, por ejemplo, en Primera de Pedro, ¿no? En este mismo libro, pero si vamos al capítulo 1, dice, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. O sea, esto le está hablando a gente salva. Entonces, ¿cómo? Si supuestamente dice eso al principio, le está hablando a gente salva, ¿por qué dice que ahora necesitan crecer para salvación si ya están salvas? ¿Ven? Una contradicción, un error. ¿Ven? Una incongruencia. No coincide con el mismo primer capítulo del mismo libro en la 60. Pero la Biblia en realidad dice, desead como niños recién nacidos
la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Aparte, si sos recién nacidos, nacidos de vuelta, salvos, ¿se entiende? Nuevo nacimiento, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, básicamente dice la Biblia, como niños recién nacidos. Si acá mismo dice como niños recién nacidos, ¿para qué vas a crecer para salvación si ya recién naciste? Recién naciste de vuelta, recién fuiste salvo. ¿Otra vez tenés que ser salvo? ¿Ven qué confusión? ¿Ven qué satánico? ¿Ven qué mal que está? Está todo mal con las nuevas versiones. Y está todo mal con la 60, que es otra nueva versión. Solo que esto lo escondieron. Lo escondieron durante muchos años. Mintieron a la gente durante muchos años. Y mucha gente cayó por la ignorancia. Yo lo que veo en el mundo hispanohablante es una ignorancia tremenda. Es una falta de información tremenda. Que recién ahora, gracias a la internet y a contacto entre gente de otra que habla otros idiomas, ahora recién está llegando información fidedigna al mundo hispanohablante. Porque, ¿qué hacías 20 años atrás? ¿Qué hacías 20 años atrás? ¿Qué usaba la gente? La 1909 y la 60. Biblias corruptas. ¿Qué hacías 40 años, 50 años atrás? La gente que usaba la 60. La 1909. Biblias corruptas. ¿Ven? Es una vergüenza. Pero bueno, ¿ven? En realidad la Biblia dice, para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis. Así que bueno, acá termina a ver si acá termina. Sí, me parece que sí. Sí, acá termina el artículo. No es nada bueno el texto crítico, no es nada bueno usar el texto crítico, no es nada bueno porque no tiene un buen origen. Repasemos. Tuvo su origen en Egipto, en la filosofía, en el gnosticismo. Fue usado y promocionado por gente que son altísimos herejes, que no creían en Dios, no creían en la Biblia realmente, no creían en la palabra de Dios. Procatólicos, católicos son las personas que, y personas malintencionadas son las que producen, impulsan, promocionan y utilizan estas nuevas versiones para engañar a la gente. Y estas nuevas versiones pecan. Estas nuevas versiones son malintencionadas, son el producto de un trabajo consciente, premeditado y malintencionado. Cualquier cristiano verdadero debería rechazar el texto crítico, así como un verdadero cristiano rechaza el catolicismo, rechaza sus doctrinas, rechaza sus libros apócrifos que están contenidos en los manuscritos promocionados por estas nuevas versiones que dicen que son los antiguos y más mejores, que son manuscritos que cuentan una historia totalmente de mentira. Sinaiticus dice que es del siglo IV, mentira, es del siglo XIX, es una falsificación del siglo XIX. Vaticanus dicen que son del siglo IV, mentira, es un manuscrito que se produjo alrededor de los años 1300 y 1400, siglo XIV, siglo XV, por ahí. No va más atrás que eso, porque tiene un estilo medieval de decoración. Estilo que no existía en el siglo IV cuando supuestamente fue escrito ese manuscrito. ¿Ven? Todo mentira. Todo mentira. Satánico. Estas son Biblias satánicas, ¿está? Todo cristiano de verdad tiene que rechazar estas Biblias satánicas. Y si tenés alguna objeción, estudia más el tema. Y si estudiaste el tema entre comillas y aceptás el texto crítico, que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Así nomás. Y vayamos en contra de los pastores, entre comillas, que son falsos pastores, que no tienen los pantalones para advertirle a la gente sobre las nuevas versiones. Claro, ¿y qué les importa si ellos ganan plata todos los domingos con la ofrenda, vendiendo libros? Y toda esta gente, ¿no? Todos estos que imprimen Biblias, todos estos distribuidores de Biblias, todas estas librerías cristianas. ¿Por qué no están vendiendo a la Reina Valera Gómez, Venden Biblias corruptas, claro, les encanta la plata. Ya va a llegar el día en que esa plata no les va a valer para nada. Ya va a llegar. Y oremos, hermano, hermana, para que tengamos la palabra pura. Por lo menos la gente salva. Por lo menos la gente salva, que podamos conseguir la palabra pura preservada de Dios en español. La podamos conseguir fácilmente. Podamos tener fácilmente una Reina Valera Gómez. Que se pueda mover alguien o algo, no sé. Que podamos armar una movida, no sé, para imprimirla. Porque la Reina Valera Gómez no tiene copyright. No tenés que pagar regalías. Simplemente contactarte y ver cómo hacer, e invertir, e imprimirla. Y distribuirla. Eso necesitamos.
que se distribuyan estas Biblias. Biblias puras, Biblias que digan la verdad, no Biblias que digan mentira, como la 60, como la 1909, como el resto de las nuevas versiones, que son Biblias producidas por católicos básicamente, por gente que está de piernas abiertas al Vaticano. Mucho cuidado. Así que un verdadero cristiano tiene que rechazar el texto crítico. Un verdadero cristiano tiene que abrazar el Textus Receptus y toda Biblia que sea Textus Receptus y conocer cuáles son los versículos clave para entender si una Biblia es falsa o verdadera. ¿Querés saber si una Biblia es falsa o verdadera? Comparala con la King James. Yo corrijo las Biblias con la King James. Es así. Porque la King James tiene una historia de una verdadera Biblia, de la verdadera palabra de Dios. Porque el mundo odia a la King James, así como me odia a mí, que soy un hijo de Dios, que soy cristiano, salvo, nacido de vuelta por gracia de Dios. Jesucristo me salvó. Entonces yo sé que la King James es genuina, porque veo cómo la gente la odia, así como me odian a mí. Desconfía si algo es muy popular. Desconfía. Desconfía si algo es muy alabado por gente perdida. Desconfía. ¿Tá? Te doy un buen consejo. Desconfía cuando algo es muy popular. Así que bueno, hermano, hermana. Espero que se haya entendido esto del texto crítico. No es nada bueno. Y bueno, ya voy a poder, si Dios quiere, Dios mediante, sacar más estudios sobre manuscritos y cosas más interesantes también, o sea, igual o más interesantes, más específicas, mejor dicho, que son de igual interesantes, sobre todo este tema, ¿no? Así que bueno, mando un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.